Buen día, mi nombre es Viviana Carolina Martínez Enríquez, estudiante de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia y estudiante de la quinta edición Winter School del Derecho a la Empresa en Crisis de la Universidad de Sapienza de Italia. Mi trabajo consiste en la importancia del concepto de la crisis y su relevancia en la implementación en el régimen concursal. Para ello se analizaron y describieron el proceso de reorganización abreviado para pequeñas insolvencias que está enmarcado en la Ley 2437 del año 2024 y el mecanismo de plan certificado de saneamiento del artículo 56 del Código de la Empresa de la Crisis y la Insolvencia de Italia. Desde una interpretación histórica y teológica encontramos que la Ley 2437 del año 2024 tiene sus antecedentes en los decretos legislativos 560 y 772 del año 2020 debidos a la COVID-19. A grandes rasgos vemos que este mecanismo está destinado a empresarios cuyo activo sea inferior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales y vigentes. Por otro lado, a grosso modo, el mecanismo de plan certificado de saneamiento también está enfocado en los empresarios, sin embargo, este es diferente porque trata a los empresarios desde el concepto de crisis antes de que lleguen a una insolvencia aguda. Ahora bien, entre ellos dos encontramos una similitud, las cuales son que ambos van dirigidos a empresas o personas comerciantes que tienen un término máximo de 5 años y asimismo que deben tener un plan que respalde sus deudas. Una vez descritos y analizados tanto el proceso abreviado de reorganización para pequeñas insolvencias como el plan certificado de saneamiento, encontramos que el primero, que es el de la ley colombiana, va enfocado únicamente a la empresa o al empresario que está en una insolvencia, mientras que el plan del mecanismo italiano está enfocado a las crisis, a la persona, que está en una crisis y no ha todavía entrado en una insolvencia que sea aguda. Entonces decimos que realmente el plan certificado de saneamiento es un mecanismo que favorece al empresario, dado que hace que pueda llegar a cada uno de sus deudores de una forma personal y privada y pueda acordar directamente con ellos un plan para que pueda controlar o cubrir sus deudas en un plazo determinado sin necesidad de publicarlo y sin necesidad de que todos sus acreedores tengan conocimiento del estado de crisis por el que está atravesando en ese momento el deudor. Tenemos entonces que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe como tal un concepto de crisis, sino que todos los mecanismos, o mejor, el mecanismo que se describió y que se analizó, está enfocado únicamente a cuando la empresa ya está en un estado de insolvencia, en comparación con el de Italia, que trata a la empresa cuando todavía está en un estado de crisis. En ese entendido, decimos que dado que solicita el régimen colombiano que el deudor ya se encuentre en una mora cuando inicia el proceso, no ayuda realmente a que salga de la crisis, porque no existe tal concepto, por lo cual solicita incluso que publique en el registro mercantil el estado de reorganización de la empresa, que publique todos sus estados financieros, su flujo de caja dentro del expediente, y eso hace, además de ya de la crisis que está atravesando, la insolvencia por la que está teniendo la empresa, hace que la empresa sufra un daño reputacional a su imagen como tal. Finalmente podemos concluir que esta publicidad que debe hacer la empresa en el registro mercantil o no es beneficiosa para la empresa, porque en la ley italiana es únicamente si el deudor desea hacer esa publicación, mientras que en la ley colombiana está obligado a hacerlo. Además, como se dijo ya, el proceso o el mecanismo que está implementado en Colombia no trata a una empresa en crisis, sino que espera hasta que ésta ya se encuentre en el principio de la insolvencia. Por lo tanto, se evidencia que es necesario en el régimen colombiano concursal incluir una etapa previa a la insolvencia, que en este caso sería la crisis, para que de esta manera la empresa pueda atacar el momento de crisis
antes de que llegue a la insolvencia y pueda justamente reaccionar a tiempo, haciendo acuerdos con sus acreedores antes de que llegue a registrar una mora, porque el proceso del que estamos hablando solicita que tenga 90 días de mora o solicita que sus acreedores inicien procesos ejecutivos, pero la idea no es llegar hasta ese punto, porque ese punto ya es un punto casi que de no retorno, y es mejor iniciar y atacar la crisis antes de llegar a la mora, antes de llegar al incumplimiento, porque finalmente lo que se necesita es que el acreedor vuelva a confiar en su deudor. Ya confió una vez cuando le dio el crédito y ahora necesita volver a confiar antes justamente de llegar al no pago. Por lo expuesto, se considera entonces que es necesario que la jurisprudencia y la doctrina en Colombia incluya una etapa de crisis o de manejo de la crisis con las mismas facilidades que tiene en Italia, de la publicidad, de acordar directamente con su acreedor, de no llegar a para no llegar a la insolvencia, y esto solamente se hace desde la ley, creando una cultura de manejo de la crisis en el régimen concursal colombiano.